A través de la puerta entreabierta de la habitación privada, oí a mi novia, Chloe, y a su grupo de amigas de la alta sociedad riendo a carcajadas. Cuando se calmaron un poco, una de ellas le preguntó, «Chloe, si haces esto, ¿no te matará Mark cuando se entere?» Era un puesto directivo de alto nivel, con un sueldo de $500,000 al año. Para un chico becado de un pueblo pequeño, llegar tan lejos no debió de ser fácil. «Sí, en serio», intervino otro. ¿No dijiste que llevaba siglos preparándose para ese salto? ¿Y si se entera y se enfada contigo? Chloe se echó a reír. Por favor, que se enfade. Mark es mi perrito faldero. Podría darle una buena bofetada y aún así volvería meneando la cola. Además, ¿quién le dijo que se preparara para la entrevista sin avisarme? Este es su castigo. Desde el principio acordamos no tener secretos. Él rompió las reglas, así que tiene que aprender la lección. Es cierto, los hombres necesitan educación. Lo has entendido perfectamente, Chloe. Una denuncia anónima y sus aspiraciones profesionales se esfumaron. Si un hombre tiene demasiado éxito, su ego se descontrola y se comporta de forma inapropiada. Para familias como la nuestra, no necesitamos un marido que sea un magnate. Quien sea obediente como un perro es lo mejor. Las mujeres estallaron en otra carcajada. Y yo me quedé allí parado, fuera de la puerta, sintiendo frío. Jamás lo hubiera imaginado. La persona que me saboteó, que me hizo perder el trabajo de mis sueños, era la novia a la que amaba con todo mi corazón. Hace 6 meses, un buen amigo mío, Alex, se puso en contacto conmigo. Era socio de una empresa de selección de personal y tenía una oportunidad que quería comentarme. El director general de una importante filial del Grupo X, una de las 3 empresas más importantes del sector, había molestado a un miembro del Consejo de Administración. La alta dirección quería destituir al actual director general y sustituirlo por alguien con mejor espíritu de equipo, pero la idea aún no había llegado a recursos humanos. Casualmente, Alex había cenado con el presidente, así que se enteró antes que nadie en el departamento de RRHH de la empresa. Me recomendó al instante. Consideraba que, de entre todos sus conocidos, mis cualificaciones y experiencia encajaban a la perfección con el puesto. Y lo que es más importante, mi carácter afable era precisamente el tipo de espíritu de equipo que buscaba la junta directiva. El presidente, el señor Harrison, tuvo la gentileza de concederle ese honor a mi amigo. Enseguida encontró un hueco para que Alex organizara una cena para los 3. Era una reunión informal, una oportunidad para conocernos mejor. Debí de causar buena impresión en aquella cena. El señor Harrison estaba muy satisfecho conmigo. El actual director ejecutivo aún no había sido despedido, pero el presidente dio a entender que sucedería en los próximos 6 meses. Me dijo que me preparara y que, una vez que el puesto quedara oficialmente vacante, solo tendría que pasar por el proceso de entrevista habitual. Así que dediqué muchísimo tiempo a prepararme para esa oferta. Quería asegurarme de que no hubiera ni un solo contratiempo en el proceso. Unos meses después, tal como se predijo, despidieron al director ejecutivo. La oferta de trabajo se envió al Departamento de Recursos Humanos Interno. Gracias a los contactos del presidente y de Alex, mi currículum superó sin problemas la primera selección. En la ronda final, todos los altos ejecutivos quedaron impresionados con mi candidatura. Conseguir la oferta se suponía que era pan comido. Nunca esperé encontrarme con un obstáculo justo al final. Alex me llamó, visiblemente preocupado. Alguien envió una queja anónima a la sede central del Grupo X. En ella se afirmaba que, en mi puesto anterior, había recurrido a numerosas prácticas irregulares para impulsar el negocio. La carta no contenía pruebas, solo acusaciones. Pero, considerando el riesgo potencial, los directivos del Grupo X se mostraron muy reticentes a contratarme. Lo debatieron internamente durante 2 semanas y, finalmente, decidieron no arriesgarse y rechazar la oferta. Me preguntó si le había contado a alguien que pensaba dejar mi trabajo, creyendo que alguien se había puesto celoso y había decidido sabotearme. La noticia fue un shock. Me quedé completamente atónita. Después de tantos años trabajando, conocía la regla de oro. No se le dice ni una palabra a nadie hasta que la oferta esté firmada. Y yo no le había contado nada de esto a nadie.
Me devané los sesos, pero no logré recordar dónde había metido la pata. Alex se sintió fatal por mí. Sospechaba que me había ganado un enemigo y me sugirió que averiguara quién era. De lo contrario, esta persona seguiría arruinando cualquier oportunidad futura que se me presentara. Perder una oportunidad tan buena fue un golpe durísimo. Estuve deprimido durante días, pero tenía razón. Tenía que encontrar a la persona que me había perjudicado. Llevaba más de una década en mi antigua empresa. Empecé como becario de gestión y poco a poco, fui ascendiendo hasta convertirme en jefe de mi división comercial. Todos mis jefes anteriores me habían dado excelentes evaluaciones. El equipo que dirigía funcionaba a la perfección, y todos confiaban en mí y me respetaban. Sinceramente, no se me ocurría nadie que se aburriera lo suficiente como para estar pendiente de cada uno de mis movimientos. Si tuviera que buscar un sospechoso, la única persona con la que había tenido algún conflicto era el nuevo director ejecutivo que habían contratado recientemente. Quería darle un giro radical a la empresa, pero su nueva visión chocaba frontalmente con la división que yo dirigía. Discutimos sobre ello varias veces en las reuniones de estrategia, y era evidente que el director ejecutivo no estaba contento conmigo. Eso fue precisamente lo que me hizo plantearme irme. Después de pensarlo bien, era el único que parecía mínimamente plausible. Así que empecé a tener más cuidado en el trabajo, intentando evitar cualquier conflicto con él. Sin embargo, menos de 2 semanas después del incidente de la denuncia anónima, me citaron a una reunión con el director de salud. Y así, sin más, me pidieron que renunciara. Mis sospechas se confirmaron. No pude evitar ir a la oficina del director general y tener una tremenda discusión con él. Arruiné por completo mi relación con esa empresa. Ya no había vuelta atrás. Si perder la oferta del Grupo X fue solo una decepción, una oportunidad perdida, entonces verme obligado a dejar mi antiguo trabajo fue un duro golpe para mi carrera. Al fin y al cabo, mi puesto era de bastante responsabilidad. Tras dejar la empresa, no pude encontrar de inmediato un puesto o plataforma adecuados. Así que, por el momento, estaba desempleado. Pero estaba acostumbrado a estar ocupado y me encontraba en la cima de mi carrera. De repente, no tener nada que hacer me parecía completamente extraño. Además, ninguna de las ofertas de trabajo que vi cumplía mis expectativas. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas, mi ansiedad fue en aumento. En aquel entonces, mi novia, Chloe, me consolaba. Ella me decía, tranquilo, Mark. Aunque no trabajes tanto, puedo apoyarte. No te agobies. Tómate tu tiempo para encontrar trabajo. No tenemos prisa. Si es necesario, puedo pedirle a mi padre que te ayude a encontrar algo. Pero la razón por la que trabajaba tan duro y planeaba mi carrera con tanto detalle era para serlo suficientemente bueno para Chloe. ¿Cómo iba a poder confiar en su familia? Mi novia, Chloe, tenía un padre que trabajaba en el sector inmobiliario con Sinclair Holdings y un tío en la minería con Bedrock Industries. Su familia no solo era rica. Ellos tenían mucho dinero, y yo solo era un chico normal de un pueblo pequeño. Chloe sentía mucha presión por estar conmigo. Siempre decía que a su familia no le importaba eso, que mientras yo fuera una buena persona, sus padres no se opondrían. Pero la brecha entre nosotras era demasiado grande. Me esforcé al máximo para convertirme en jefa de mi división en 5 años, ganando más de $300,000 anuales, apenas alcanzando la clase media alta. Solo entonces sentí que apenas podía estar a su lado. Pero jamás pensé que, mientras me esforzaba al máximo por llegar más lejos y acercarme un poco más a ella, sería ella quien me quitaría el piso de debajo de los pies. Y mucho menos imaginé que, mientras creía que éramos almas gemelas, amantes que nos entendíamos a la perfección, ella se burlaba de mí a mis espaldas con sus amigas, tratándome como un chiste, como a su perro. En la habitación privada, las risas continuaban. Pero Chloe, sabotear su oferta es una cosa, pero enviarle en secreto un correo anónimo a su jefe diciendo que buscaba otro trabajo. ¿Conseguir que lo despidieran del actual? ¿No es eso un poco retorcido? Chloe hizo un puchero. Bueno, no pensé que su jefe lo despediría de verdad. Pero es mejor que haya perdido ese trabajo, ese estúpido trabajo suyo. Después de impuestos, ganaba poco más de $100,000.
Incluso con bonos y participación en las ganancias, apenas llegaba a los 300. Eso ni siquiera me alcanza para comprarme unos cuantos bolsos. El sueldo bajo es una cosa, pero además era muy exigente. Siempre estaba viajando por trabajo y nunca tenía tiempo para mí. Ahora que está desempleado, tiene tiempo para recogerme, tiempo para salir conmigo. Así es como se supone que debe ser un novio. Así que sin trabajo vas a dejar que se aproveche de ti, insistió su amiga. Chloe frunció los labios. Ni hablar. Mi papá se lo ganó con mucho esfuerzo. ¿Por qué iba a gastarlo en un cualquiera? Cuando dije que lo apoyaría, solo lo decía para que se sintiera mejor. Mark es capaz, no es que no pueda encontrar otro trabajo. Más adelante, podrá encontrar algo bien remunerado y no muy exigente. Al oír eso, ni siquiera supe cómo describir lo que sentía. Así que, mientras me consolaba de frente, se reía de mí a mis espaldas. Ni siquiera le pareció importante. ¿Y si no encuentra a nadie? No se está haciendo más joven, ya tiene 30 y tantos. Dentro de unos años, las empresas tecnológicas lo considerarán un anciano. Chloe frunció el ceño al oír eso. Parecía que nunca se le había ocurrido la posibilidad de que yo no encontrara trabajo. Tras un momento, dijo, bueno, aprovecharse de los demás no es una opción. Un hombre tiene que tener su propia carrera. Si la cosa llega a ese extremo, lo dejaré. Con mis contactos, puedo elegir al chico que quiera. En cuanto terminó de hablar, me di cuenta de lo tonta que había sido. Creía que estaba trabajando duro por nuestro futuro. Pero para Chloe, yo era completamente reemplazable. Quizás lo único que ella quería era un novio que le brindara apoyo emocional. En cuanto a quién fuera ese novio, eso no le importaba en absoluto. Le eché una última mirada a Chloe. Luego me di la vuelta y me alejé. Había venido esta noche específicamente para recogerla. Me había dicho que iba a salir a tomar algo con sus amigas. Y yo estaba preocupada. Nunca esperé escuchar una verdad tan desgarradora. Por primera vez, analicé nuestra relación a fondo. Cuando Chloe y yo empezamos a salir, siempre creí que nuestras diferencias no importaban. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente y era lo suficientemente ambicioso, algún día podría superar esa brecha. Pero ahora me parecía que el viejo dicho de casarse dentro de la misma clase social tenía mucho de cierto. Para mí, mi carrera era mi sustento, el fundamento de mi vida y mi posición en la sociedad. Pero para una princesita mimada como ella, que jamás había trabajado en su vida, un trabajo era solo un complemento. Podía destruir mi futuro sin pensarlo dos veces ni disculparse. Todo porque podía obtener sin esfuerzo más dinero del que yo ganaría en años de duro trabajo. En definitiva, ella y yo nunca fuimos iguales. Quizás era hora de dejar de soñar con estar a su lado y volver al mundo al que pertenezco. Empaqué mis cosas rápidamente y me mudé del apartamento de Chloe. Cuando Chloe se dio cuenta de que no había ido a buscarla, me llamó varias veces. Rechacé todas las llamadas. Furiosa, me envió un montón de mensajes de voz por WhatsApp, todos exigiendo saber qué estaba haciendo. Los ignoré todos. En ese momento, necesitaba encontrar un lugar tranquilo para calmarme. De lo contrario, temía que si la veía, perdería el control y haría algo de lo que me arrepentiría. Aunque me había mudado a su lujoso apartamento 6 meses después de empezar a salir, yo tenía mi propio piso de 3 habitaciones. Pero Chloe conocía esa dirección y no quería que me encontrara, así que me alojé en un hotel durante unos días. Pero estar sola era una tortura. Tenía la mente hecha un lío. Sentía una opresión en el pecho. Necesitaba desesperadamente con quién hablar, desahogarme. Después de pensarlo bien, la única persona que conocía toda la historia era Alex. Así que lo llamé y le propuse tomar algo. Cuando Alex me oyó decir que mi novia me había delatado, se quedó atónito. Abrió mucho los ojos. ¿No le ocultaste el cambio de trabajo?, preguntó. Negué con la cabeza. El whisky me sabía amargo en la boca. No intenté ocultarlo, pero tampoco se lo dije. Vivíamos juntos, eso sí. Probablemente revisó mi portátil y vio los documentos, y así supo que me estaba preparando para la entrevista con el grupo de exalumnos. Pero, ¿qué sentido tenía?, preguntó,
completamente desconcertado. Su propio novio se está matando a trabajar para salir adelante, y ella no solo se niega a apoyarlo, sino que además lo hunde. Pensé en lo que había dicho, que mi trabajo ni siquiera me daba para comprarme algunos de sus bolsos, y solté una risita autocrítica. Su familia es tan rica que probablemente piensa que da igual que tenga trabajo o no. Si lo saboteara, tendría más tiempo para estar con ella. Alex me dio una palmada en el hombro con gesto de simpatía. Uf, las chicas ricas son complicadas. Qué lástima que te perdieras al grupo. El nuevo director ejecutivo que contrataron es un completo aficionado. Ni la mitad de bueno que tú. El señor Harrison se ha quejado de él varias veces. El señor Harrison era el presidente que me recomendó. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaron de repente. Oye, espera un momento. Ya que sabemos que fue tu novia quien nos dio el aviso, creo que aún hay posibilidades de volver al juego. Se me congeló la mano que sostenía el vaso. ¿Cómo solucionamos esto? No te preocupes por eso ahora. Voy a mover algunos hilos. Te mantendré al tanto de cómo va todo. Vale, tío, te debo una. Oye, ¿de qué hablas? Ayudarte es ayudarme a mí mismo. No hay de qué. Venga, vamos a beber. En ese momento, mi corazón, que Chloe había destrozado, empezó a sentirse un poco más cálido. ¿Quién necesita novia? Cuando las cosas se ponen difíciles, son tus amigos quienes te apoyan. Corté todo contacto con Chloe. Como no la recogí del club ni respondí a sus mensajes, me bloqueó. Ya me había hecho esto antes cuando discutíamos. Y siempre era yo quien tenía que volver arrastrándose para disculparse. Esta vez, ya no iba a ser su perrito faldero. Me bloqueó, así que la bloqueé de vuelta. Después, puse a la venta el apartamento de 3 habitaciones que ella conocía. Al mismo tiempo, alquilé un pequeño apartamento de 1 habitación. Después de una semana ajetreada, por fin tenía un nuevo hogar. Mientras tanto, Alex me dio buenas noticias. Me dijo que en el Grupo X estaban considerando internamente si reemplazar al nuevo director ejecutivo que acababan de contratar. El señor Harrison había vuelto a presentar mi currículum a los altos ejecutivos. Alex había resuelto por completo el asunto de la denuncia anónima. Incluso se esforzó enormemente por conseguir excelentes referencias de mis antiguos jefes, lo cual tuvo un gran peso. Dijo que mis posibilidades de conseguir la oferta ahora rondaban el 40 o 50%. Fue la primera buena noticia en un mar de malas noticias últimamente. Aunque estaba siendo cauto, tenía un presentimiento extraño. Sentía que mi relación con X Group aún no había terminado. Y esta vez, mi intuición no me falló. Unos 10 días después, Alex me confirmó que el acuerdo estaba cerrado. Efectivamente, 3 días después de que me lo contara, alguien del departamento de RRHH del Grupo X volvió a contactarme. Esta vez, como la orden venía de arriba, solo tuve que hablar con el director de recursos humanos del grupo. Sin Chloe involucrada y sin causar problemas, el proceso transcurrió sin contratiempos. En menos de una semana, tenía en mis manos la carta de oferta. Estaba eufórica. Tenía que invitarlo a una gran cena de celebración. Así que me di un capricho y reservé un reservado en el restaurante más lujoso de la ciudad. Durante la cena, Alex me contó más detalles. Resultó que mi reincorporación no se debía solo a que mi nombre hubiera sido exonerado. Un factor aún más importante fue que el tipo que contrataron era completamente incompetente. Al parecer, es un niño rico que obtuvo un título prestigioso en el extranjero para engrosar su currículum y lo metieron a la fuerza en el puesto. A los pocos días de empezar, logró enfadar a todos sus subordinados. La situación se puso tan mal que toda la filial firmó una carta conjunta a la sede central exigiendo su destitución. Ahora que lo pienso, en realidad le debes tu regreso a este incompetente. Después de una buena comida y bastante vino, Alex y yo estábamos un poco alegres. Al salir de la sala privada, Alex estaba distraído y chocó con alguien que pasaba por el pasillo. La persona gritó de inmediato, ¿qué demonios? ¿Estás ciego? ¿No viste a alguien caminando por aquí? ¿Qué ocurre? Una mujer asomó la cabeza por detrás del hombre. Era Chloe.
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, nos quedamos paralizados. Entonces, una oleada de pura ira inundó su rostro. Mark, ¿dónde demonios has estado? Te he buscado por todas partes y simplemente desapareciste. Perdiste tu trabajo y me preocupé muchísimo por ti, aquí sola. Resulta que tienes suficiente dinero para vivir bien aquí. Genial. Alex, que iba a disculparse, se calló. Me miró fijamente, preguntándome quién era. Le respondí secamente, mi exnovia. Chloe me oyó y puso cara de asco. Mark, ¿qué es novia? ¿De qué hablas? Hacía más de medio mes que no veía a Chloe. Al volver a verla, me sentí sorprendentemente tranquilo. Comparado con su furia, mis propias emociones se sentían sorprendentemente estables. Verla así, incluso me pareció un poco gracioso. ¿No es obvio lo que quiero decir? Terminamos. Chloe frunció el ceño. ¿Cuándo dije que quería terminar contigo? Mark, no causes problemas. ¿Quién está causando problemas aquí? Alex no pudo soportarlo más y la interrumpió. Eres la novia de Mark, ¿verdad? La que envió un correo anónimo a su empresa y presentó una queja a la empresa donde estaba haciendo la entrevista. Al oír sus palabras, un destello de vergüenza y culpa cruzó el rostro de Chloe. Me miró. ¿Tú? ¿Sabes? Me quedé mirándola sin decir palabra. ¿Por eso dices que deberíamos terminar? Se mordió el labio. Yo. Solo estaba bromeando. Ella solo intentaba ayudarme, interrumpió otra voz masculina al mismo tiempo que la de Chloe. Era el hombre con el que Alex había chocado accidentalmente. Parecía 1 o 2 años menor que yo, vestía una llamativa camisa de flores y pantalones blancos. Llevaba el pelo perfectamente peinado. Parecía un niño rico mimado. Al notar que lo observaba, levantó la barbilla, se acercó a Chloe y le rodeó el hombro con un brazo. Fue un gesto deliberadamente provocador. Si hubiéramos estado en el pasado y otro tipo le hubiera puesto la mano encima a Chloe, me habría abalanzado sobre él al instante. Pero ahora, me quedé allí, observando con calma. ¿Qué quieres decir con que te estaba ayudando? Alex percibió la malicia en el tono del hombre. Ambos nos giramos para mirar a Chloe. El rostro de Chloe se puso rojo como un tomate. Ella tiró de la manga del hombre. Ryan, para. Pero Ryan la ignoró. Mantuvo la barbilla alzada, mirándome. Estabas deseando entrar en el grupo X, ¿verdad? Chloe sabía que yo también quería entrar en esa empresa y que tenía competencia. Hizo que alguien averiguara que mi competencia eras tú, así que encontró la manera de eliminarte. Ryan, siseó Chloe. No podía mirarme a los ojos y murmuró, te lo explicaré luego. No estoy de acuerdo con la ruptura. Acto seguido, se llevó a Ryan a la fuerza. Mientras Chloe lo arrastraba, Ryan se giró y me hizo un gesto de desaprobación con el pulgar, mostrando un desprecio evidente. Alex y yo nos quedamos allí, observándolos discutir y desaparecer de nuestra vista. Durante un buen rato, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Alex, por fin, exclamó, «¡Madre mía! Ryan, ¿no es ese el compañero idiota del que te hablaba?» «Espera, ¿lo van a despedir en el grupo X y ni se lo espera?» Solté una carcajada. Seguro que se cree que tiene a gente poderosa cubriéndole las espaldas. Después de que Alex y yo nos despidiéramos, volví a mi apartamento y busqué a ese tal Ryan en LinkedIn. Su perfil indicaba que tenía una maestría en Economía y Administración de una universidad australiana. Tenía 30 años y 2 experiencias laborales en el extranjero, ambas de apenas 1 o 2 años. Sin embargo, los títulos de sus puestos eran sorprendentemente exagerados. Para cualquiera que estuviera al tanto, era obvio que su currículum era puro humo. Parecía la típica táctica del niño rico que obtiene un título en el extranjero solo para engrosar su currículum. Al día siguiente, mi siempre dispuesto amigo Alex me proporcionó más información sobre Ryan. Como socio de una empresa de selección de personal ejecutivo, tenía una extensa red de contactos en puestos directivos. Unas pocas preguntas bastaron para descubrir la historia de Ryan. Me contó que Ryan había sido un niño rico. Pero hace aproximadamente una década, su familia tuvo problemas.
Su padre fue arrestado y él y su madre huyeron del país. El negocio familiar quebró. Una vez que se calmaron las aguas y ya no pudieron seguir trabajando en el extranjero, decidieron regresar al país para intentar prosperar. Esta vez pregunté a la directora de recursos humanos del Grupo X. Me contó que, al principio, los altos cargos consideraban que el currículum de Ryan era demasiado débil y no lo querían. Pero llegó con cartas de recomendación de los directores ejecutivos de Sinclair Holdings y Bedrock Industries. Uno de los accionistas de X Group había trabajado en Bedrock Industries. Así que, gracias a esa conexión tan rebuscada, logró superarte. Sinclair Holdings y Bedrock Industries. ¿No eran esas las empresas de la familia de Chloe y de su tío? Así que las cartas de recomendación que tenía Ryan las había gestionado Chloe, dije. Ahora que lo pienso, parece que lo de que tu exnovia enviara ese dato no fue tan sencillo, añadió Alex. Las cartas de recomendación eran una garantía, y la queja que te descartó era otra. Con ese doble ataque, estaba decidida a asegurarse de que Ryan consiguiera el trabajo. Alex sonrió con desdén. Qué lástima que se metiera en un lío. Un farsante que entró por acuerdos turbios, sin ninguna habilidad para la gestión, pero con un don para sacar de quicio a la gente. Creía que bastaba con adular a sus jefes, pero no se dio cuenta de que son los subordinados quienes realmente pueden hacerle la vida imposible. Como a los superiores no les caía bien desde el principio, en cuanto llegó el correo conjunto de sus subordinados, tuvieron la excusa perfecta para despedirlo. Mark, empiezas mañana, ¿verdad? Asentí. Alex sonrió. Ve y enséñale a ese idiota cómo se hace. Cuando llegué a la oficina de la filial, mi nuevo despacho aún no estaba listo. Ryan estaba en plena discusión con el director de recursos humanos. ¿Despedido? No lo acepto. ¿Como que no encajaba con la cultura de la empresa? Soy ejecutivo. Estoy aquí para aportar una perspectiva nueva a la gestión. Debería ser la gente a mi cargo la que se adapte a mí, no al revés. Si me adapto a ustedes y seguimos haciendo las cosas como antes, me asimilaré por completo. Y su empresa nunca cambiará. El director de recursos humanos mantuvo una sonrisa cortés. Sus ideas son muy interesantes, pero no encajan con nuestra empresa. La sede central ya ha decidido que renuncie. Por favor, respeten la decisión de la empresa. Bueno, yo no voy a firmar ninguna renuncia. El tono del director de recursos humanos se mantuvo tranquilo. En ese caso, puedo entregarle una carta de despido y un aviso que se distribuirá por todo el sector. ¿Y usted? El rostro de Ryan se puso furioso. Yo estaba viendo el espectáculo desde un lado. Me vio de reojo y me espetó con impaciencia. ¿Qué miras? Fuera. No me moví. Finalmente giró la cabeza del todo y, tras reconocerme, se quedó paralizado un par de segundos. ¿Cómo estás? Le sonreía la directora de recursos humanos que estaba detrás de él. La directora abrió la puerta de la oficina e hizo un gesto para que Ryan saliera. Su tarjeta de acceso y el reconocimiento facial han sido eliminados del sistema. Esta oficina ya no le pertenece. Ahora pertenece al nuevo director general. El señor Mark Shen es quien ocupará su puesto. El rostro de Ryan palideció y se puso pálido. Hace apenas un par de días, se burlaba de mí en ese restaurante por haber perdido el trabajo. Mi presencia hoy aquí fue una bofetada para él. Caminé detrás del escritorio y me senté, mirando a Ryan. Señor Ryan, he oído que usted es un profesional altamente cualificado, formado en el extranjero. No hacía falta armar un escándalo, ¿verdad? Ryan jadeaba. Era evidente que no quería quedar mal conmigo. Me lanzó una mirada de desprecio antes de seguir al director de recursos humanos a la salida. Durante la hora del almuerzo, como nuevo director general, invité a comer a los mandos intermedios de cada departamento. Jamás habría imaginado que Ryan pudiera ser tan mezquino. De hecho, nos siguió hasta el restaurante y me acorraló afuera. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sabías que esa gente tenía algo contra mí, así que los invitaste a comer. Querías reírte de mí, ¿cierto? Me quedé sin palabras. En realidad, la comida era solo una forma de conocer a todos.
Por mucho que les desagradara Ryan, no iban a empezar a hablar mal de él conmigo en mi primer día. Además, no me interesa reírme de ti. Y de todos modos, ¿acaso nos conocemos? Solo nos habíamos visto una vez. Realmente no entendía de dónde venía tanta hostilidad hacia mí. Para mi sorpresa, al oírme decir esto, Ryan pareció encontrar una nueva arma con la que atacarme. Su confianza regresó de repente y alzó ligeramente la barbilla. Me he acostado con tu novia. ¿No crees que eso nos hace conocidos? Lo miré con rostro inexpresivo. Ryan probablemente pensó que había tocado un punto sensible, porque su tono se volvió aún más arrogante. Chloe y yo fuimos primeros amores. Te diré la verdad. Desde que regresé al país, Chloe me ha estado cuidando. Sabía que me costaba encontrar trabajo, así que movió algunos hilos para enterarse de esta vacante e incluso me consiguió las cartas de recomendación. Técnicamente, este trabajo era mío desde el principio. Y entonces llegaste tú e intentaste arrebatármelo, y ni siquiera se lo dijiste a Chloe. Por eso se enfadó y envió esa queja a los superiores. No sé qué artimañas usaste para que me echaran, pero ya verás. A ver cuánto duras en este puesto. Ese día nos encontramos en el restaurante. Tenía la sensación de que algo no iba bien entre Ryan y Chloe. Ahora, al oírlo todo de su propia boca, por fin lo entendí. Así que así fue. Me preguntaba por qué Chloe se molestaría tanto en sabotearme solo porque no le conté que estaba buscando trabajo. Resulta que había toda una historia de primer amor detrás. Aunque ya había roto con Chloe, oír esto ahora me revolvió el estómago. Lo que me enfureció aún más fue lo que pasó después del trabajo. Chloe me estaba esperando en la entrada de mi oficina. De vuelta en el restaurante, me dijo que me explicaría lo de la carta de queja. Pero habían pasado días y no había hecho ningún esfuerzo por hablar conmigo al respecto. En cambio, en cuanto se enteró de que había dejado a su primer amor, Ryan, vino corriendo. ¿Cómo supe que estaba aquí por Ryan? Porque mi nuevo trabajo en el Grupo X era confidencial. Aparte de Ryan, no había forma de que supiera dónde trabajaba ahora. Y efectivamente, lo primero que me dijo al verme fue, ¿cómo pudiste quitarle el trabajo a Ryan? Me dio risa. Era exasperante. ¿Viniste hasta aquí para hablar de eso y no para explicar la carta de queja? Cuando mencioné eso, un destello de culpa cruzó el rostro de Chloe. Pero enseguida volvió a transformarse en indignación justificada. ¿Por qué no me dijiste que pensabas cambiar de trabajo? Es algo muy importante. Si hubiera sabido que también te presentabas a un puesto en el Grupo X, no habría pedido recomendaciones para Ryan. Mi padre y mi tío escribieron cartas de recomendación. Hubiera quedado mal si no conseguía el trabajo, ¿verdad? Cuanto más hablaba, más se convencía de que su razonamiento era sólido y alzaba la voz. En el fondo, es culpa tuya. Hay muchísimos trabajos disponibles. ¿Por qué tenías que apuntar al mismo que Ryan? Mark, sé que estás molesto por la carta de queja, pero tienes talento. Puedes encontrar un buen trabajo por tu cuenta. ¿Por qué le complicas las cosas a Ryan? ¿O sea que Ryan no tiene talento? Chloe se quedó sin palabras. Continué con una risa fría. Y esa es la verdadera razón por la que me devolvieron la oferta del Grupo X. Venir a verme es inútil. Mejor invierte tu dinero en inscribir a tu primer amor en un programa de formación ejecutiva. Que estudie unos años antes de que salga a conquistar el mundo. Chloe estaba furiosa. ¿Así que estás decidido a pelearte con Ryan por esto? ¿Es eso? Mark, si sigues así, voy a terminar contigo de verdad. Ya lo sabes. Ya rompimos. La interrumpí antes de que pudiera decir otra palabra. Desde el momento en que oí que tú y tus amigas se reían, diciendo que me iban a dar una lección, que mi trabajo pagaba muy poco para el esfuerzo que hacía, menospreciándome hasta hacerme sentir insignificante. Después de eso, no quise volver a mirarla. Chloe se quedó allí, atónita por un instante, antes de agarrarme del brazo y empezar a hablar atropelladamente. Puedo explicar lo que dije ese día. No lo decía en serio. Solo intentaba quedar bien delante de mis amigos. Sabes, todos sus novios son de nuestro círculo, pero tu familia es tan normal. Le solté la mano. Lo siento,
Pero ya no me interesa ser tu perrito faldero. Ve a buscar a un hombre que pueda costearte tus bolsos para entrenar. No soy nadie. No soy lo suficientemente bueno para una princesa como tú que derrocha dinero. Su rostro palideció al instante. Quizás mis palabras fueron demasiado directas y hirieron a Chloe donde más le dolía. No tuvo el valor de volver a aparecer ante mí. Ryan, en cambio, consiguió mi información de contacto. Intentó agregarme a WhatsApp por todos los medios. A menudo me enviaba mensajes burlones. A veces me enviaba fotos íntimas suyas con Chloe. Parecía creer que la única forma de vengarse de que yo le hubiera quitado el trabajo era restregarme en la cara, que me había engañado. Por desgracia para él, yo ya había superado lo de Chloe y nunca le seguí el juego. Al ver que no picaba el anzuelo, Ryan me envió un breve vídeo de él y Chloe bromeando cuando eran adolescentes. El enfoque era ingenioso. Nunca mostró su rostro, pero Chloe aparecía claramente. Luego se jactó ante mí por WhatsApp. Yo fui su primera vez. ¿Qué va, mujer? Solo sirves para recoger mis sobras. Pensé, qué idiota. ¿De verdad creía que después de salir con Chloe durante 5 o 6 años no tendría el contacto de sus padres? Antes de que pudiera borrarlo, rápidamente hice una captura de pantalla y guardé el vídeo. Luego, se lo envié al padre de Chloe, el director ejecutivo de Sinclair Holdings. Añadí un mensaje. Señor Sinclair, aunque su hija y yo no terminamos en los mejores términos, me dolería mucho que acabara con un sinvergüenza. Mucho tiempo después, el padre de Chloe respondió. Vale, lo entiendo. Acto seguido, me eliminó. Yo solo sonreí. Si no le preocupaba que me riera de él, ¿por qué se molestó en borrarme? Efectivamente, una semana después, el Financial News informó que el director de Sinclair Holdings había sido trasladado de urgencia al hospital tras una repentina subida de la presión arterial. Su hijo mayor asumiría temporalmente el cargo de director ejecutivo del grupo. 15 días después, se conoció la noticia de un importante cambio en la composición accionarial de Sinclair Holdings. El 40% del 60% de las acciones que poseía el señor Sinclair se transfirieron a su hijo, el nuevo director ejecutivo. Y junto con eso, llegó la noticia de la inminente boda de Chloe. Alex se movía en círculos ejecutivos, así que se enteró antes que yo. Tu exnovia se va a casar con ese tal Ryan, me dijo. No me sorprendió. Cuando salía con Chloe, conocí a su padre 2 veces. Enseguida me di cuenta de que era del tipo tradicional y patriarcal. El hombre trabaja, la mujer se queda en casa. Para decirlo sin rodeos, era sexista. La única razón por la que Chloe tenía una buena vida era porque su familia era rica, así que no era algo evidente a primera vista. Pero el hecho de que se especializara en arte en la universidad y que nunca le propusieran unirse al negocio familiar después de graduarse lo decía todo. Ni su padre ni su hermano la consideraron jamás una de los suyos. De todos modos, tarde o temprano la iban a casar. Ryan tenía un vídeo privado de Chloe. Dado el pensamiento tradicional de su padre, para evitar un escándalo, simplemente la casaría con Ryan para que se callara. De esa forma, si alguna vez se filtraba algo, podría justificarse como un asunto entre marido y mujer. En cuanto a si su hija sería feliz casándose con un chico rico, arrogante y sin blanca, procedente de una familia deshonrada, eso claramente no le preocupaba. Alex se enfureció al principio por mí, pero después de que le expliqué todo, se calmó. ¿Estás segura de que esas dos van a ser infelices juntas? Asentí. Después de haber estado con Chloe tanto tiempo, conocía su personalidad al dedillo. En el fondo, le atraen el poder y el éxito. Mi trayectoria no se comparaba con la suya, pero estudié en una universidad de élite y mi carrera era una de las mejores de la facultad. Siempre estuve entre los 10 mejores de mi clase. Después, me aceptaron en el programa de posgrado de mi universidad. Pasé un año en el extranjero con una beca completa y me gradué con una doble maestría. Era un mundo completamente distinto al suyo, que había entrado en una universidad extranjera gracias a su familia, pagando un dineral sin esfuerzo. Cuando empezamos a salir, fue ella quien me conquistó. Cuando me confesó sus sentimientos, dijo que su hombre ideal era inteligente, ambicioso y capaz. Pero estuvimos juntos demasiado tiempo.
Empezó a verme como una persona común y corriente. Desde fuera, que un chico de pueblo sin contactos haya llegado hasta aquí es realmente impresionante. No es por presumir, pero si se cansó de alguien como yo, seguro que no querría casarse con un perdedor como Ryan, que la necesitaba para conseguir trabajo. Me imagino que, durante las últimas semanas, obligada por su padre y su hermano a casarse con Ryan, debió de estar al borde del colapso. Y tenía razón. Tras hacerse pública la noticia de la boda del CEO de Sinclair Holdings con su hija, se desenterraron los antecedentes de Chloe y Ryan. Aunque los medios intentaron presentarlo como un cuento de hadas de dos enamorados de la infancia que por fin encontraban su final feliz, no pudieron evitar que algunos paparazzi captaran fotos de la pareja discutiendo en la calle. De repente, los rumores de la cancelación del compromiso se extendieron por todas partes. Luego, desaparecieron sin dejar rastro. Un par de días después, Chloe apareció buscándome de nuevo, con la mejilla roja e hinchada. En cuanto me vio, rompió a llorar. «Mark, llévame lejos. Sácame de aquí. No quiero casarme con Ryan». Él le envió ese vídeo privado mío a mi papá para forzar este matrimonio. Me estoy volviendo loca. Fue entonces cuando me di cuenta de que Chloe pensaba que Ryan era quien le había enviado el vídeo a su padre. Su padre, al parecer, montó en cólera, congeló inmediatamente todas sus tarjetas de crédito y confiscó todas sus pertenencias. Cuando Chloe, confundida, llegó a casa, su padre la recibió con 2 fuertes bofetadas y el vídeo explícito. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que sucedía, su padre y su hermano le dieron órdenes. Cásate con Ryan cuanto antes y múdate a Australia con él. También llamaron a Ryan a casa, pero él captó la situación mucho más rápido que Chloe. En cuanto se dio cuenta de que lo había contado todo, empezó a negociar con su padre. El matrimonio estaba bien y él podía garantizar que el vídeo no se filtraría, pero tenía que conseguir un puesto directivo en Sinclair Holdings. Tras una ronda de negociaciones, su padre se enfureció tanto que acabó en el hospital. Chloe recibió entonces 2 bofetadas de su hermano. A eso le siguió la noticia de la transferencia de acciones. Sinclair Holdings ya no estaba en manos de Chloe. Todo el poder real residía en su hermano. A Ryan le dieron un puesto en la empresa como vicepresidente de recursos humanos. Era un cargo importante, sí, pero con un presidente de recursos humanos por encima de él. Su título de vicepresidente era solo nominal. Así que Ryan empezó a discutir con Chloe. Argumentó que, como futuro yerno del presidente, ¿cómo podía estar estancado en un puesto de vicepresidente? Chloe, obligada a contraer matrimonio, por fin comprendió cuál era su verdadero lugar en la familia. ¿Cómo pudo ser tan ingenua como para volver a luchar por Ryan? Su padre tal vez le hubiera tolerado que consiguiera una carta de recomendación para él una vez, pero su hermano, casado y con un hijo, no tenía ninguna intención de malcriar a su hermanita. Y así, todas las frustraciones que Chloe había reprimido durante tanto tiempo finalmente estallaron. Tuvo una fuerte discusión con Ryan en público, empujándolo y forcejeando. Alguien con una cámara lo grabó todo y se convirtió en noticia de primera plana. Tras la repercusión mediática, Chloe intentó usarlo como excusa para romper el compromiso. Pero Ryan sacó el viejo vídeo que tenían y la amenazó. Yo ya tengo la residencia permanente. En el peor de los casos, me voy del país. Pero aún tienes que pertenecer a este círculo social. Si te atreves a cancelar esto, arruinaré tu reputación en este país. Dejaré que todos los hombres del mundo disfruten de la vista de tu lindo cuerpecito. Chloe jamás había sido amenazada ni humillada de esa manera. No pudo evitar abofetear a Ryan. Por desgracia, Ryan era un completo imbécil que no tenía ningún reparo en pegar a una mujer. En cuanto Chloe apartó la mano de su rostro, la agarró del pelo y le devolvió la bofetada, gritando: «Eres una desecho de la familia Sinclair. Deberías estar agradecida de que siquiera esté dispuesta a acogerte». Cuando regresé, pensé que podrías ser útil. Pero ahora veo que estaba ciega. ¿Estás llorando? Debería estar llorando yo, atada a tu familia sin escapatoria. Chloe lloró diciendo que haría que su padre le diera una lección. Pero tal como dijo Ryan, su padre se estaba recuperando en un hospital privado y se negaba a verla. Y las palabras de su hermano fueron idénticas a las de Ryan.
¿Quién te mandó a acostarte con un tipo como Ryan? Si no te casas con él y se vuelve loco, manchará el nombre de la familia Sinclair. Puede que no te importe tu reputación, pero a mí sí. Cásate con Ryan en secreto y te daré tu parte de las propiedades. De lo contrario, aunque seas mi hermana, una vez casada, dejarás de ser parte de esta familia. No tendría que darte ni un centavo. La frialdad de su hermano hizo que Chloe rompiera a llorar. Todos en su círculo sabían que su familia la había abandonado. Sus supuestas amigas de la alta sociedad la evitaban. Y entonces, finalmente, se acordó de mí. Se plantó frente a mí, maldiciendo a Ryan. Estaba muy equivocada, Mark. Ryan es un monstruo. No tiene ninguna habilidad propia, pero me culpa a mí por no haberle brindado un futuro mejor. Acabo de enterarme de que tiene problemas con el juego, que estaba muy endeudado en el extranjero y tuvo que regresar. Mi padre y mi hermano sabían que era un desastre andante, y aún así me están presionando para que me case con él. Si me caso, me muero. Por favor, llévame contigo. Prefiero casarme contigo que con él. En ese momento, ¿dónde estaba la arrogante y segura Chloe que una vez conocí? Ignoró las miradas de la gente a nuestro alrededor, llorando y suplicándome. Antes, cuando estaba profundamente enamorado de ella, habría corrido a consolarla. Pero ahora, al verla así, no pude evitarlo. Me reí a carcajadas. Te lo mereces. Su cuerpo se puso rígido. Me miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? La miré fijamente, pronunciando cada palabra con claridad. Dije, te lo mereces. ¿Acaso no es todo culpa tuya? ¿Qué clase de tonta crees que soy? ¿Alguien que se casaría contigo felizmente después de que me apuñalaste por la espalda? ¿O es que casarme contigo se supone que es un premio increíble? Chloe palideció. Yo. ¿Tú? ¿Ya no me quieres? ¿Querer? Me burlé. No me hagas reír. Ni siquiera mereces pronunciar esa palabra. Respiré hondo. Chloe, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo difícil que es para alguien como yo, sin experiencia, llegar hasta donde estoy hoy? Y lo curioso es que hace apenas un mes estabas aquí preguntándome por qué acepté el trabajo de Ryan. Cuando me preguntabas, ¿te paraste a pensar que por tu culpa perdí esa oferta y mi trabajo original? ¿Te pusiste a pensar en cómo se suponía que debía vivir? Pero al final entraste en X Group. Eso es gracias a un amigo de confianza que se esforzó al máximo para que yo pudiera salir adelante. La interrumpí con voz cortante. Si no fuera por él, seguiría desempleada y hecha un desastre. Un largo periodo sin empleo habría borrado los últimos 5 años de mi carrera. El mercado es tan competitivo. Quizás hubiera tenido que irme de esta ciudad para siempre. ¿Te imaginas lo que esas 2 cartas que escribiste pudieron haber destruido? Eras la novia en quien más confiaba, la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. ¿Cómo pudiste tener la desfachatez de sentarte conmigo y averiguarlo, de inducirme a culpar a mi antiguo jefe? Chloe, cuando me miraste, ¿te morías de risa por dentro, igual que cuando presumías ante tus amigas? ¿Acaso te parecía una completa idiota? Chloe se quedó callada, bajando la cabeza para secarse las lágrimas, sollozando desconsoladamente. Alex iba a cenar conmigo. Como Chloe me bloqueaba el paso, vino a buscarme. Al ver su patética actuación, de repente me aburrí. Me giré hacia Alex cuando se acercó. ¿Ves esto? Todavía cree que Ryan le envió ese vídeo a su padre. Alex, que conocía toda la historia, arqueó una ceja. Chloe, que había estado llorando, levantó la vista al instante. ¿Qué? Pregunté, imitando deliberadamente el tono condescendiente que había usado aquella noche en el club, señalándola y riéndome delante de Alex. ¡Qué idiota! Todavía no sabe que Ryan me mandó el vídeo primero para presumir. Y luego fui yo quien se lo mandó a su papá. Y encima quiere que la ayude a escapar de su boda. Dime, ¿todas las exnovias tienen tanta cara? Alex también se rió. No sé. Quizás simplemente se creen superiores. Mientras nos reíamos de ella, Chloe huyó humillada. Después de eso, nunca más la vi.
Más tarde, vi en las noticias que Chloe sí se había casado con Ryan. Se mudaron a Australia poco después de la boda. Fue Alex, que tenía buenos contactos, quien me contó que Chloe había sido prácticamente exiliada por su familia. Le dieron una suma de dinero y les permitieron marcharse. 2 años después, volví a oír hablar de Chloe en las noticias. El titular decía: heredera de Sinclair Holdings solicita el divorcio por violencia doméstica. Fue entonces cuando supe que Ryan había sido arrestado por agredir a Chloe y que ella quería divorciarse y regresar al país. Pero parecía que su familia no la apoyaba. Le eché un vistazo rápido y luego cerré la pestaña de noticias. En los últimos años, mi vida ha sido buena. He ido ascendiendo poco a poco e incluso he llegado a tener participación en la empresa. Chloe y el dolor que me causó son como una nube lejana. Ver noticias sobre ella es como ver a una desconocida. Pero a veces le estoy agradecida, porque me hizo comprender algo. La carrera que uno mismo construye es lo único que nunca te traicionará.